La noche era fría y húmeda en Barcelona. En el lujoso barrio de Pedralbes, una imponente mansión se alzaba contra el cielo nublado, sus ventanas reflejando las luces suaves de los faroles de la calle. Dentro, la fiesta de compromiso de Elena Vasconcellos estaba en su apogeo. El aroma de platos sofisticados se mezclaba con el perfume de los invitados, vestidos con las mejores firmas europeas. Las risas resonaban en los salones, las copas tintineaban en brindis y la música ambiental creaba un clima de sofisticación. Pero algo no estaba bien. Elena, una mujer de 32 años, heredera de una de las familias más ricas de España, vestía un traje de alta costura, y su maquillaje impecable ocultaba la inquietud en su mirada. Su cabello rubio estaba recogido en un moño elegante, pero sus dedos apretaban nerviosamente el tallo de la copa de champán. Sus ojos buscaban ansiosos al hombre que esa noche se convertiría en su esposo. Fernando Guerra era un empresario misterioso, cuya identidad estaba envuelta en secretos. Nunca aparecía en público sin una máscara negra que cubría la mitad de su rostro. Decían que había sufrido un terrible accidente en su juventud y que las cicatrices eran irreparables. Otros susurraban que escondía algo mucho más oscuro, pero Elena no lo sabía con certeza. Todo lo que conocía de Fernando eran sus dulces palabras, su voz envolvente y la promesa de un futuro estable en medio de la ruina que se cernía sobre su fortuna. Sí, Elena estaba en bancarrota. Su familia, que durante generaciones había dominado negocios millonarios, había sido destrozada por un escándalo financiero. Mantenía las apariencias, pero la verdad era cruel. Necesitaba desesperadamente ese matrimonio. Entonces, ¿por qué él no aparecía? Los invitados murmuraban, se intercambiaban miradas, algunos incluso sonreían con disimulo. El enigmático novio la había dejado esperando. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron. Fernando entró. Vestía un elegante traje negro y, como siempre, llevaba la máscara que ocultaba parte de su rostro. Su presencia era imponente. Su mirada oscura e intensa recorrió la sala y el silencio cayó sobre la multitud. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Él caminó lentamente hacia ella y con una discreta reverencia le ofreció la mano. «Perdón por la tardanza». Su voz era grave, firme, pero había algo intrigante en ella, algo que hizo que Elena dudara por un breve instante antes de aceptar su mano. La ceremonia fue breve. El juez leyó los votos y Elena, sin otra opción, selló su destino con un sí vacilante. El contrato estaba firmado. Ahora, legalmente, era la esposa de aquel enigmático hombre. Cuando llegó el momento del beso, Fernando solo inclinó la cabeza, manteniendo una distancia respetuosa. La noche avanzó, y las formalidades dieron paso a una fiesta incómoda. Elena sentía miradas de lástima y curiosidad. Ahora pertenecía a un hombre cuyos secretos eran un misterio para todos. Finalmente, la fiesta llegó a su fin. Fernando y Elena salieron de la mansión y entraron en el coche que los llevaría a su nueva residencia. El silencio entre ellos era casi palpable. Ella intentaba comprender lo que sentía, alivio por haber asegurado su estabilidad o miedo ante el desconocido que tenía a su lado. Cuando llegaron a su casa, una antigua y majestuosa mansión en las afueras de la ciudad, Elena percibió la grandiosidad del lugar, pero algo en ella se inquietó al cruzar esas puertas. Fernando la llevó hasta la habitación y antes de salir dijo simplemente: «Descansa, mañana hablaremos», y cerró la puerta. Elena se quedó allí, sola, mirando su reflejo en el espejo, casada con un hombre al que apenas conocía, envuelta en secretos y promesas frágiles. ¿Qué le esperaba al día siguiente? ¿Qué se ocultaba realmente tras aquella máscara? El sol de la mañana invadió la habitación con suavidad, bañando las cortinas en un dorado tímido. Elena despertó lentamente, aún acostumbrándose a su nueva realidad.
El silencio de la casa era casi sepulcral. No había sonidos de criados moviéndose por los pasillos, ni de coches pasando por la calle, solo un vacío frío, lleno del eco de sus propios pensamientos. Al levantarse, notó que sus maletas habían sido cuidadosamente organizadas en un rincón de la habitación. Sobre la cómoda, un billete doblado mostraba su nombre con una caligrafía refinada. Con las manos aún somnolientas, abrió el papel y leyó: Elena, espero que hayas dormido bien. Estaré en la biblioteca cuando quieras hablar. Fernando. Una sensación de inquietud recorrió su cuerpo. Era la primera vez que tendría una conversación real con su marido. ¿Qué le diría? ¿Qué quería de ella ahora que estaban oficialmente casados? Se vistió rápidamente y salió de la habitación, explorando la mansión con cautela. La casa era impresionante, llena de detalles que evocaban una época pasada. Lámparas de cristal, cuadros imponentes, tapices que contaban historias de tiempos antiguos. Todo allí exudaba riqueza y misterio. Cuando encontró la biblioteca, dudó antes de entrar, pero ya no había marcha atrás. Fernando estaba sentado en un sillón de cuero oscuro, con un libro en las manos. La máscara seguía cubriendo su rostro. Al percibir su presencia, cerró el libro y levantó la mirada hacia ella. «Buenos días, Elena», dijo con una voz firme pero no hostil. «Buenos días», respondió ella, manteniendo la compostura. Él señaló el sillón frente a él. «Siéntate, por favor. Necesitamos hablar». Elena obedeció, cruzando las piernas con elegancia. Su corazón latía rápido, pero su rostro mantenía una expresión controlada. «Imagino que tienes muchas preguntas», comenzó Fernando, observándola atentamente. «Y quiero darte algunas respuestas, dentro de lo que me sea posible». Ella arqueó una ceja. «Dentro de lo que te sea posible. Estamos casados ahora. ¿No crees que deberías confiar en mí?» Fernando inclinó levemente la cabeza, como si considerara sus palabras. Tras un breve silencio dijo: «Confío, pero algunas cosas requieren tiempo». Elena soltó un suspiro contenido. Ya esperaba que él no se abriera por completo, pero aún así necesitaba entender al menos lo básico. «Entonces dime», insistió, «¿quién eres realmente, Fernando? ¿Por qué nunca te quitas esa máscara?» Él mantuvo la mirada fija en ella durante un largo momento antes de responder. «Porque hay cosas que no pueden deshacerse», dijo con una voz cargada de un peso que Elena aún no comprendía. «Y porque, a veces, la verdad no es tan simple como parece». Ella entrecerró los ojos. «¿Me estás diciendo que me casé con un hombre lleno de secretos que no pretende revelarme?» Fernando sonrió levemente, pero no era una sonrisa de diversión. Era una sonrisa triste. «Me casé contigo porque quise, Elena. Pero eso no significa que todo será fácil». Elena cruzó los brazos, frustrada. Pero antes de que pudiera presionarlo más, Fernando se levantó y caminó hasta la ventana, observando el paisaje exterior. «Quiero hacerte una propuesta», dijo aún de espaldas. «Sé que te casaste conmigo por necesidad y no por amor. No te culpo por ello. Por lo tanto, quiero ofrecerte una elección». Elena frunció el ceño. «¿Qué tipo de elección?» Fernando se giró lentamente para mirarla. «Puedes vivir aquí como mi esposa, sin ninguna obligación más allá de lo que te resulte cómodo. Tendrás todo lo que necesites, sin preguntas». Hizo una pausa como si midiera sus palabras. «Puedes marcharte ahora. Si decides irte, me encargaré de que tengas una nueva vida sin depender de mí». El corazón de Elena se aceleró. Aquello era inesperado. ¿Un matrimonio sin obligaciones o una salida segura? Pero lo que más le inquietaba era el motivo detrás de aquella oferta. «¿Por qué me estás dando esta opción?», preguntó con la voz más baja de lo que pretendía. Fernando guardó silencio durante unos instantes antes de responder. «Porque quiero que te quedes por elección propia y no por necesidad». Su mirada le atravesó el alma, y Elena sintió que había mucho más oculto tras aquellas palabras. Necesitaba tomar una decisión. Elena sentía el peso de la decisión que debía tomar.
La oferta de Fernando era tentadora, pero al mismo tiempo intrigante. Si realmente quería que ella se fuera, ¿por qué se casaría con ella en primer lugar? ¿Qué había detrás de su máscara y de sus palabras cuidadosamente medidas? Esa noche, acostada en su cama, reflexionó sobre todo. No podía negar que había algo fascinante en Fernando. Era enigmático, educado y parecía genuinamente preocupado por su bienestar. Pero había un muro invisible entre los dos, y Elena quería descubrir qué era lo que él escondía. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Se vistió con elegancia y se dirigió a la biblioteca, donde Fernando parecía estar siempre. «Me quedo», dijo ella, sin rodeos. Fernando cerró el libro que leía y levantó la mirada hacia ella. Sus labios se curvaron levemente, como si esperara esa respuesta. «Me alegra escuchar eso», respondió él, poniéndose de pie. «A partir de hoy, esta casa también es tuya, Elena. Quiero que te sientas cómoda aquí». Ella asintió, pero aún sentía que faltaba algo, un vacío, un misterio que no podía ignorar. «Pero necesito que seas honesto conmigo, Fernando», continuó. «¿Por qué te escondes? ¿Por qué usas esa máscara todo el tiempo?» Él guardó silencio por un momento, como si meditara sus palabras. Luego, caminó hasta el gran ventanal de la biblioteca y miró hacia afuera. «Algunas verdades pueden ser más difíciles de aceptar de lo que parecen», dijo finalmente. «Pero te prometo que, cuando llegue el momento adecuado, lo sabrás». Elena entrecerró los ojos. No le daría esa respuesta ahora, pero eso no significaba que ella renunciaría a descubrirla por su cuenta. La vida en la mansión comenzó a seguir un ritmo peculiar. Elena exploraba los pasillos, admiraba las obras de arte y los muebles lujosos, y conocía a los pocos empleados que trabajaban allí. Pero algo era seguro. Fernando siempre evitaba cualquier contacto físico, manteniendo una distancia respetuosa. Una tarde, durante un paseo por los jardines, Elena encontró a uno de los empleados más antiguos de la casa, Santiago, un hombre de cabellos grises y mirada perspicaz. Aprovechó la oportunidad. «Santiago, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó, fingiendo desinterés. «Ah, décadas, señorita», respondió él con una sonrisa discreta. «He visto muchas cosas suceder en esta casa». Elena dudó un instante antes de preguntar. «¿Y Fernando? ¿Siempre ha sido así, reservado?» El viejo jardinero miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Luego bajó la voz. «El señor Fernando es un buen hombre, pero carga con un peso que pocos pueden comprender». «¿Qué peso?», insistió Elena, sintiendo que su corazón se aceleraba. Antes de que Santiago pudiera responder, un ruido vino de la casa, una puerta que se cerraba con fuerza. El jardinero cambió rápidamente de tema, volviendo a cuidar las plantas, como si nada hubiera ocurrido. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Había algo en esa casa, algo de lo que todos parecían evitar hablar. Esa noche, la inquietud no la dejó dormir. Decidió que debía conocer la verdad. Caminó silenciosamente por los oscuros pasillos de la mansión, guiada por su curiosidad, hasta que, al pasar junto a la puerta entreabierta del despacho de Fernando, vio algo que la hizo contener la respiración. Él estaba frente a un espejo, sujetando el borde de la máscara, y, lentamente, comenzó a retirarla. Elena contuvo la respiración mientras observaba a Fernando quitarse lentamente la máscara frente al espejo. Su corazón latía acelerado y sus manos estaban frías. ¿Qué estaba ocultando? ¿Cuál era el secreto que tanto temía revelar? Cuando la máscara finalmente cayó, Elena vio su rostro por primera vez, y para su sorpresa no tenía ninguna deformidad, cicatriz ni ningún rastro de algo que justificara su escondite. Era un hombre apuesto, de rasgos fuertes y ojos intensos, pero había algo diferente en él, una mirada cargada de secretos y sufrimiento. Fernando se giró bruscamente al notar su presencia. El silencio entre ellos fue denso y prolongado. Elena no sabía qué decir. Él, por su parte, parecía más vulnerable que nunca. «¿Me has visto?»,
susurró Fernando, desviando la mirada. Sí, y no lo entiendo, respondió Elena, dando un paso adelante. ¿Por qué te escondes? ¿Qué estás tratando de evitar? Él pasó las manos por su rostro, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Mi familia, mi pasado, todo estuvo marcado por secretos y traiciones. Comenzó con la voz cargada de emoción. Desde joven fui obligado a vivir bajo reglas estrictas, moldeado para ser un hombre perfecto, sin fallos, sin debilidades. Pero la verdad es que... suspiró profundamente. Yo no quería seguir ese camino. Quería ser libre. Elena se acercó aún más, sintiendo que la verdad se desplegaba ante ella. Entonces, esta máscara no era para ocultar un rostro, sino para esconder quién eres realmente, dijo ella suavemente. Fernando asintió lentamente. Durante años solo me vieron como un heredero, como alguien que debía cumplir las expectativas de los demás. Cuando decidí alejarme y vivir a mi manera, fui juzgado, criticado e incluso amenazado. La máscara me protegió de miradas inquisitivas, de preguntas incómodas, pero al final quizás me aprisionó aún más. El silencio se prolongó, y Elena sintió que por fin estaba entendiendo quién era Fernando. No era un hombre frío ni arrogante. Era alguien que cargaba el peso de un pasado asfixiante, de una identidad que le fue negada. «Ya no la necesitas», dijo ella, tomando la máscara de sus manos y dejándola sobre la mesa. «Puedes ser quien realmente eres». Fernando la miró a los ojos y por primera vez sonrió de verdad. Era una sonrisa ligera, llena de alivio. «Contigo siento que puedo hacerlo», respondió, tomando la mano de Elena con delicadeza. Ese momento marcó un cambio definitivo en su relación. Fernando comenzó a vivir sin la máscara, reconstruyendo poco a poco su identidad, y Elena, quien había llegado a esa casa como una mujer arruinada y sin rumbo, encontró algo mucho más valioso que el dinero, un amor verdadero, basado en la aceptación y la libertad. Al final, la mayor riqueza que ambos encontraron no estaba en los bienes materiales, sino en la posibilidad de ser auténticos el uno con el otro.